Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase de vocabulario. Recuerden, estamos viendo un problema de teoría de conocimiento, especialmente dos aspectos con respecto al mismo: origen y justificación. A ver, he indicado que, de estos dos, el principal problema es el segundo. O sea, ¿por qué cree usted tal cosa? ¿Sí? Se supone que el conocimiento es verdadero, ¿y por qué uno cree que tiene la verdad? ¿Sí? Eso es la justificación. Otro problema es el de ¿cuál es el origen? ¿De dónde proviene? ¿Sí? Y hemos visto hasta el momento dos opciones, pero en realidad hay cuatro. Primero, la experiencia. En segundo lugar, la razón. Hoy vamos a avanzar hacia la intuición y la fe. Entonces, quienes creen que la experiencia es lo que da respuesta a estos dos problemas de conocimiento son los empiristas. Quienes creen que es la razón como facultad cognoscitiva que me permite aprender lo universal y necesario, ellos son los racionalistas. Por ejemplo, Leibniz, Spinoza, son Hegel. ¿Sí? Ahora, avancemos. Nos quedan dos opciones más. Intuición viene del latín, entonces busquemos en la segunda parte del diccionario, bajo la I. A ver, seguramente necesitamos primero intuición. ¿Sí? A ver, antes de eso, vamos al griego, perdón. Noeo. Noeo. Ay. ¿Dónde estoy? Ya. Y bajo la ni. 9. Ya, noeo, perfecto. Tenemos infinitivo noein. Pongamos el infinitivo. ¿Sí? Recuerden, la terminación omega es para primera persona singular. Y como porto, ¿sí? El noein tiene que ser con acento circunflejo. Ya, bajo la I, sí. Bien, entonces, todos ya tienen... Gaby, ¿tiene localizado? Por favor. Ver discerniendo y de ahí pensar, entre los filósofos un ver inteligible, ver pensante, que es al mismo tiempo un intuir. Bien, entonces, a ver, antes de continuar, el día de ayer tuve un poco de dudas con respecto a introducir una diferencia con respecto a lo que se entendía por experiencia y puse entre corchetes, que es algo anterior a la predicación. ¿Sí? Creo que eso es importante. Quisiera que supriman los corchetes porque necesito que se aprendan eso. Yo decía que eso es experiencia pura, en sí misma, sin nada intelectual. ¿Sí? Bien, ahora fíjense, este verbo noeo o noein es un tipo especial de visualización. ¿Sí? Es un tipo de ver. Recuerden, idea también, ¿qué significaba idea? Idea como sustantivo, visión.
visión. ¿Sí? Estamos a 2,5 milenios de distancia de los clásicos y a través de esa distancia ha mutado el sentido de la palabra. ¿Sí? Nosotros, cuando abrimos el diccionario y revisamos el significado central de este verbo, entonces hace referencia a los sentidos, especialmente a la observación. Pero no es una observación cualquiera, puramente sensible, como podría ser la que tienen otros animales no humanos, sobre todo inferiores, sino un ver que discrimina, que discierne, ¿sí? Ver discerniendo. Discernir es distinguir, ¿sí? No sé si ustedes se han topado con un par de dibujos que están uno frente al otro, que son similares, excepto por 7 diferencias. Y el reto es descubra cuáles son. Entonces uno se pone fijamente a observar y detecta las diferencias, ¿sí? Tienen que encontrar 7. A veces encuentra 5, 6. Me falta una. ¿Dónde está? Otra vez hasta encontrar, ¿ok? Bien, entonces estamos aplicando la visión, pero es más cuidadosa, una visión más aguda, ¿sí? Para ver pequeñas diferencias. ¿Ya? Esto obviamente requiere una intervención del intelecto. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Y fíjense, por lo tanto, aquí hay una derivación. ¿Sí? Si es que los sentidos captan cierta información, pero no es una información general, sino con cierto detalle. Entonces, esto ya se convierte en un pensar. ¿Sí? Entonces, les hago notar que por más que nosotros, incluso como estudiantes de filosofía, asociemos noé o noein solamente con pensar, no nos olvidemos que en la base está un tipo de conocimiento sensible, pero no puramente empírico, sino con la intervención. Y luego, intervención del intelecto, del entendimiento, y al final es eso lo que va a primar. ¿Sí? Bien. Ahora, esto es así en el lenguaje ordinario. Ahora, en filosofía, veamos cómo entienden los filósofos este verbo. ¿Sí? Entonces pongamos esto en el vocabulario, en el lenguaje ordinario. ¿Sí? Lenguaje ordinario. Cambio acá, en filosofía. ¿Sí? Nuevamente, fíjense, dice, ver inteligible. ¿Sí? ¿Qué más? Ver pensante. Entonces, quedémonos con lo segundo. ¿Ya? ¿Qué significa esto de acá? Es como que si nosotros fuéramos dualistas, como lo es Platón o Descartes, pensemos sobre todo en Platón. Lo que voy a decir va a ser más entendible si pensamos en él.
Platón creía en la reencarnación. El cuerpo muere, el alma regresa al cielo y hay un juicio y nuevamente se reencarna. Estando en el cielo, ahí ve directamente a las formas, pero es el alma. El alma no tiene los ojos del cuerpo y sin embargo tiene una visión intelectual. ¿Sí? Entonces, eso es el significado de noein, ¿sí? Mirar con los ojos del alma. Por lo tanto, sigue siendo una visión, pero sin intervención de los sentidos, sino que es como que el intelecto el que ve, que capta directamente algo. ¿Sí? Piensen el conocimiento de las formas. Seguimos en Platón. Como el alma está separada del cuerpo, sin embargo tiene contacto directo con las formas y las conoce, no empíricamente, sino intelectualmente, utilizando esta facultad. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es la intuición. Intuir. ¿Sí? Una captación directa de algo, o sea, la verdad. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Ya, quedémonos ahí. Pasemos ahora a intuición. ¿Alguna pregunta? Vamos a intuición. ¿Sí? Ahora pasemos al latín. ¿Sí? Vean página 23, penúltimo punto. ¿Estamos? ¿Encontró? Por favor, ayúdenme. Intuición, visión o comprensión. No te salte el griego. Noesis. Noesis. Visión o comprensión directa e inmediata de una realidad o de una verdad. Condición para que haya intuición es que no haya elementos intermediarios. Se contrapone al pensar discursivo, dianoia a la deducción. Bien. Entonces, vean, aquí tenemos primero una equiparación entre intuición y noesis. Noesis. ¿Sí? ¿Y cómo está explicado esto? Si aquí tenemos un sustantivo derivado de este verbo. Si noeo significaba ver, noesis es visión. ¿Sí? Entonces, ahí hay una concordancia con la raíz de dónde viene. ¿Sí? Bien. Pero no es solamente visión, sino también comprensión. ¿Sí? Porque no era un ver cualquiera, puramente sensible. Entonces, aparece en el sustantivo la dualidad que señalé anteriormente en el verbo. ¿Sí? Visión o comprensión de algo. ¿Sí? Pero lo que interesa aquí es el modo. ¿Cómo? ¿Cómo es esa visión o comprensión? ¿Sí? O sensible o intelectual. Entonces, lo más importante de recordar es lo siguiente. De modo directo,
A ver, visión directa o comprensión directa e inmediata. Mediata. ¿Sí? Inmediata significa sin mediación. ¿Ya? En el caso de... Volvamos al pizarrón. ¿Cómo nos damos cuenta de que aquí hay un pizarrón? Usando el órgano de los ojos. Y los ojos son como una especie de cámara que sirven de intermediario para darnos a conocer que aquí hay un pizarrón. Ahora, ¿creen que un racionalista va a aceptar la razón que le da el empirista? ¿Conozco que aquí hay un pizarrón porque lo veo y lo toco? Un racionalista no puede aceptar eso. Entonces, ¿cómo puede demostrar que aquí hay un pizarrón? Un racionalista. ¿Perdón? No, ese es innatismo. Razonando. ¿Sí? Verán, puedo decir, si veo, entonces es real. Veo, por lo tanto, es real. Modus ponens. O sea, no es simplemente porque lo veo y lo toco, dando fe a los sentidos. Estoy utilizando dos premisas y una regla de inferencia. Eso es racionalismo. ¿Qué hace el intuicionista? No se sirve de los sentidos ni del razonamiento, sino de esta capacidad noética de captar directamente la verdad. Es como que la verdad se presenta a la mente de este modo. De un modo tan palmario, evidente, que lo que tiene que hacer la mente es asentir, aprobar, sin lugar a dudas. ¿Sí? Bien, entonces, eso es intuición. Por favor, aquí no se olviden de esto. ¿Sí? Por lo tanto, el intuicionismo está separado del empirismo y del racionalismo. No está más cercano ni del uno ni del otro. Es una tercera opción, diferente. ¿Okay? Y no crean que esto es ya cuestión de museo. Hay autores contemporáneos de nuestro tiempo que son intuicionistas, en este sentido de acá. Y famosos, de primera línea. Bien. Vamos entonces, está comprendido lo que es intuición. Vamos ahora al intuicionismo. Es la definición siguiente. ¿Ya? ¿Estamos? Voy a pedir que... María José, ¿tiene? ¿No? ¿Tiene? ¿Estamos? Por favor. Intuicionismo. Doctrina o método filosófico que admite la intuición como forma primera de conocimiento. Admite la base intuitiva última del conocimiento. La intuición resulta un método justificado de conocimiento. Muchas gracias. Bien, fíjense cómo dice base y la forma primera. Eso es base y forma primera. Los dos problemas están ahí. Entonces, ya, intuicionismo es una teoría, una doctrina de teoría de conocimiento que sostiene que el origen y la justificación del conocimiento, ¿sí?, es la intuición. Pero, ojo, intuición tiene este sentido técnico. No es como una corazonada, un presentimiento, es
un conocimiento de este tipo, que no es sensorial, tampoco racional o raciocinativo, sino captación directa de la verdad o del ser. ¿Sí? Bien. Cuando en el lenguaje ordinario utilizamos intuición, seguramente se está pensando en algo que es cercano a esto, pero no exactamente. Entonces, aquí la palabra intuición tomémosle en este sentido que está explicado. Bien, y con eso cerramos las... A ver, perdón, estamos en la tercera, vamos a la cuarta. Pasemos a fides, en latín. Vamos a ver dónde está. A ver si la encontramos bajo la F. Página 21. Ya, está bajo la fe. A ver, veamos. En la página 21, la mitad, justo en la mitad. ¿Sí? A ver, empecemos con el español. Fe. A ver, creo que el siglo pasado creo que se pintaba con tilde. Cambian las reglas. Emanuel, por favor, lea fe. Fe, una fuente de conocimiento suprasensible. Santo Tomás sostiene que la fe, fides, es un hábito de la mente que hace posible que el intelecto dé su asentamiento a cosas que no aparecen. Gracias. Ya. Bien. Entonces, ya. Entonces, volvemos a lo de antes. Fides es fe. ¿Ya? Fides, fidei es quinta declinación, como res, rey. ¿Sí? Fe. Palabra femenina. Ahora, entendida esta palabra dentro del contexto de la teoría del conocimiento, entonces se la entiende como una fuente de conocimiento suprasensible. ¿Sí? ¿Qué es suprasensible? Más allá de los sentidos, que trasciende lo empírico, la experiencia, más allá de. ¿Sí? Entonces, fuente hace referencia al origen. ¿Sí? A través de la fe podemos acceder a cierto conocimiento. ¿Sí? Gracias a ella. Ahora, veamos si es que podemos rescatar algo de Santo Tomás. Para él, entonces, la fe posibilita que el intelecto acepte cierta verdad. ¿Sí? Asentimiento significa aprobar, dar como cierto. ¿Sí? Hay cosas que están más allá de los sentidos. Y cosas físicas, por ejemplo, que yo sepa, ni con y corríjame si es que estoy equivocado,
ni con un microscopio más potente, el más potente, podemos ver un átomo. ¿Sí? ¿Ustedes han oído lo contrario? Que sí, podemos tener una foto de un átomo. Eso es teórico. ¿Y qué hay dentro del átomo? Nosotros tenemos una idea de cuál es su estructura, ¿sí? ¿Qué hay en el núcleo? Todo eso es teórico, por supuesto, en base a estudios empíricos, pero la razón va mucho más allá, ¿sí? Bien. Ahora, la fe, según Santo Tomás, es lo que posibilita que el intelecto esté de acuerdo con cosas que no se ven. Pensemos ¿en qué personaje creen ustedes? Un famoso. ¿Quién? En un apóstol, cuyo nombre ya hemos pronunciado en esta clase. Perdón. Tomás. ¿Y quién es Tomás? ¿Qué calificativo se le da? El incrédulo. ¿Qué dijo él? Si no veo y no toco, no creo. ¿Por qué? Porque Jesús resucitado visitó a los apóstoles, pero ahí no estaba Tomás. Y le contaron, Jesús nos visitó. ¿Y qué dijo Tomás? Imposible, ¿cómo va a ser eso? Y cuando estaba ahí, estaban reunidos, ¿no? Y estaba Tomás, la historia nos dice que Jesús se aparece y le llama, Tomás, ven acá. ¿Sí? Tomás era empirista, le faltaba la fe. Si hubiera tenido fe, no habría habido necesidad de que los sentidos le den una corroboración. ¿Sí? Y de ahí que fe, en el sentido ordinario, es una confianza. De creer, no porque me demuestran, empírica o racionalmente, sino, ¿sí? ¿De dónde viene esa información? ¿Ok? Y a propósito, recordemos una palabra castellana que viene de esta raíz, ¿sí? Fides. ¿Cuál? ¿Claudia? Fidedigno, digno de fe, digno de dar fe. Es fidedigno. ¿Ya? Bueno. Ahora pasemos a fideísmo. Fideísmo. Fideísmo, ¿sí? Está abajo, saltándonos un puntito. Evelyn. Fideísmo, doctrina que sostiene la impotencia de la razón para alcanzar ciertas verdades y la consiguiente necesidad de introducir la fe se opone al racionalismo. Bien. A ver, entonces pongamos, tiene que ver con el conocimiento. ¿Ya? Vamos a una doctrina de teoría de conocimiento que afirma que
para alcanzar ciertos conocimientos, necesitamos la fe. La fe es imprescindible, inevitable. ¿Por qué? Porque los sentidos, la razón y cualquier otra alternativa, la que sea, son demasiado débiles como para poder acceder a esas verdades. Entonces, solo por fe conocemos de esas verdades. ¿Sí? Eso es fideísmo. Ok, ejemplo de un fideísta. ¿Alguien conoce? Su nombre es muy conocido. Lo mencioné al momento de hablar del idealismo. Kant. Kant es un protestante, él no es católico. ¿Y qué dicen los protestantes? En base a, sobre todo, lo que dice San Pablo. Si nosotros hiciéramos un estudio, tal vez ustedes lo hicieron en Historia y Filosofía Medieval, en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, hay posiciones, versículos que hablan a favor de la razón y otros en contra. ¿Se acuerdan de San Damián? Creo que es siglo X, no recuerdo. Él decía que la razón es del demonio. ¿Sí? Ya no recuerdo. Hay por lo menos unos 7 versículos en total que hablan sobre razón o fe. Y hay de ambos lados. ¿Sí? No sé por dónde está la mayoría, 4 versus 3, no, eso ya no recuerdo. ¿Sí? Pero, ¿ya? Entonces, por más que actualmente la fe tenga una resonancia religiosa, cuando estamos en teoría de conocimiento, obviamente, de modo indirecto, a la final, ¿por qué tenemos fe? ¿Sí? Es por Dios. Y obviamente, el pensamiento cristiano actualmente no es que esté olvidado, perdido, ¿sí? Sigue presente. En el fondo es esta cuestión, ¿sí? Simplemente se confía en quien nos dice, nada más. Bueno. Ok, ahora sí, para terminar ya esta clase, finalmente veamos, a ver, sí, solo para terminar, mencioné aquí a Kant, ¿sí? Como un ilustre representante de esta corriente, ¿sí? En la crítica de la razón pura, Kant afirma que con respecto a la existencia de Dios o el origen del mundo, la razón no nos puede probar ni el sí ni el no. O sea, si revisamos argumentos a favor, argumentos en contra, vamos a quedar empates en la indecisión. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la razón no es un medio adecuado para captar ciertas verdades fundamentales. Para eso necesitamos rescatar la fe. ¿Sí? Ok. Ahora, ni San Anselmo ni Santo Tomás van por ahí. Santo Tomás es conocido como alguien que logra conciliar fe y razón. Los cristianos evangélicos
son antirracionalistas es uno se salva por la fe, nada más. Por la fe. Bueno, termino con nil est in intellecto quod prius non fuerit in sensu. ¿Sí? Fuerit in sensu. ¿Ya? Vamos a ver, bajo la N, en la parte latina, tiene que estar página 25. Sí, ahí está, a ver. Nil est in intellecto quod prius non fuerit in sensu. ¿Ya? Está aquí, hay dos que son similares. La primera tiene un añadido. A ver, Víctor, por favor. La segunda, ¿no? Sí. Leo La traducción. Híjole. La traducción también Solo la traducción. ya. Nada hay en el entendimiento o intelecto que no estuviese antes en los sentidos. Principio empirista que rechaza el innatismo. Los sentidos son las únicas causas de las ideas. Bien, entonces, traducción. Nada y nil es nada. Nada hay. El verbo ese en sentido existencial. Nada hay en el intelecto que primeramente no haya estado en los sentidos. Esto está en singular, pero en español suena mejor en plural. ¿Ya? Entonces tenemos por una parte el intelecto, por otra parte los sentidos. ¿Sí? ¿Qué es lo que está en el intelecto? Lo que ha pasado a través de los sentidos. Por lo tanto, esto es primero y esto es secundario. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, gracias, nos quedamos aquí.